Entonces, bueno, ahí voy a empezar a compartir mi pantalla. Me confirman si se ve la pantalla. Muy bien. Ok. Perfecto. Bueno, así que muy buenos días a todos. Les agradecemos de nuevo por su participación en esta sesión, en este taller. La sesión del día de hoy corresponde a la tercera sesión de este taller de cuentas de flujos materiales organizado en el marco de la Red Regional de Información Ambiental, o REIN, y su grupo de trabajo en cuentas de flujos de materiales. Y simplemente mencionar que el día de hoy bueno, es en parte la continuación de la sesión del día de ayer enfocada en la extracción doméstica. El día de ayer trabajamos las temáticas de biomasa y minerales no metálicos, y en la sesión del día de hoy esperamos trabajar los combustibles fósiles y los minerales metálicos. Así que con eso le doy la palabra a Javier Neme, quien impartirá la sesión del día de hoy. Adelante, Javier. Muchas gracias, Santiago. Muy buenos días. Es un gusto tener nuevamente aquí a los participantes para esta penúltima sesión de la metodología general de contabilidad de flujo de materiales que propone el PENUMA. Como Santiago mencionó, ayer vimos con detalle cómo se completan algunas tablas de extracción doméstica de dos de las categorías de biomasa y de minerales no metálicos. Hoy vamos a completar las otras dos categorías, y si nos quedan 2 o 3 minutos, porque es realmente muy rápido, una vez que ya hemos pasado la parte procedimental más difícil, que es la que iniciamos ayer y vamos a concluir hoy, veremos muy rápidamente qué fácil que es completar las tablas de importación y exportación, es decir, las de comercio exterior, una vez que hemos entendido cómo se computan las diferentes categorías y subcategorías dentro de las tablas de extracción doméstica. Entonces, hoy vamos a ver, como les mencionamos, combustibles fósiles. La tercera categoría. Como la mayoría de nosotros ya todos sabemos que son los combustibles fósiles, conocemos la importancia que tienen en términos económicos y conocemos la importancia que tiene desde el punto de vista ambiental. A los fines de la contabilidad de flujo de materiales tenemos que convertir, como sabemos, todas las unidades a toneladas, y en el mundo representa alrededor de un quinto, un 18%, un quinto de la extracción total de materiales, distribuidos bastante desigualmente por los países y con una muy marcada preponderancia del carbón, seguida del gas natural y por último el petróleo en términos de volumen y de peso. Sabemos que la economía mundial actual está movida por los combustibles fósiles, son el motor realmente de la economía y la fuente de energía más utilizada. Y también conocemos el lado ambiental preocupante en cuanto a las emisiones y además de los episodios de contaminación. Entonces, es una cuenta muy importante. Pasemos por favor a ver las figuras. La primera figura 2.2. Como hicimos ayer, a los fines de familiarizar con el uso del manual, que tiene su compilador, que es, como ya dijimos, ese resumen que nos permite completar las tablas, vamos a ir navegando nosotros las diferentes tablas que resumen, vamos a hacer un resumen de cómo se realiza esa contabilidad a partir de lo que tiene el manual. La primera tabla, como vimos ayer en las dos categorías, corresponde a la clasificación en grandes grupos. La tabla es A, justamente porque es extracción doméstica; 4 porque es la cuarta categoría; ayer vimos las categorías 1 y 3, hoy vamos a ver las 4 y 2. Y después vienen los dígitos adicionales que tienen que ver con la partición de los tres grupos grandes, que son carbón y turba, que es petróleo crudo, gas natural y los líquidos asociados al gas natural, y por último las arenas bituminosas. El manual provee, pasemos a la figura 2.3, por favor. Perdón. No, la 2.19, gracias, Santiago. Estoy leyendo otra cosa. En la 2.19 tenemos algunas fuentes de datos. En la mayoría de los casos es una categoría en la que no es extremadamente difícil conseguir información, justamente por el enorme valor que tienen estos materiales. Esto contrasta un poco con los minerales no metálicos que veíamos ayer, que por la abundancia que hay y por el escaso valor que tienen por unidad de peso, en muchos casos no hay mediciones o estadísticas muy finas. Los combustibles fósiles son lo contrario. La mayoría, como es un commodity mundial y que tiene un comercio exterior enorme a nivel global, la mayoría de los países hay que
Perdón, que me llegó un mensaje, disculpen. La mayoría de los países tienen estadísticas de cuánto extraen, de cuánto toman de su territorio, de cuánto importan y de cuánto exportan de todas estas categorías. Así que en ese sentido es bastante sencillo tener estadísticas. Y, por supuesto, el dato administrativo oficial es la mejor fuente. Hay encuestas estadísticas, pero en el caso de no haber nada de esto, se puede recurrir a modelizaciones o a alguna medición inclusive en el terreno para poder estimar el grado de extracción que hay de estos materiales. Pasemos a la figura 2.5, por favor. La figura 2.5 nos muestra, como siempre, el manual nos ofrece un árbol de decisión, es decir, una serie de opciones y de instancias que podemos ir explorando y agotando en caso de que no se puedan para poder resolver y dar con la información que estamos buscando. No lo vamos a leer aquí, es simplemente si el gobierno produce algunas estadísticas y que son asimilables, las podemos compilar. Si no las produce, tenemos diferentes alternativas, instancias de transformación o de búsqueda de fuentes adicionales que nos permiten completar la tabla para obtener el volumen, el tonelaje de extracción doméstica anual de estos materiales. Pasemos a la tabla 2.21, por favor. La tabla 2.21 nos muestra, como ayer también conversábamos, en muchos casos los países tienen estadísticas y tienen su propio sistema de clasificación. En algunos casos, sobre todo para commodities, y estos que tienen casi un estándar global, existen diferentes códigos que se asignan a los productos y que nos permiten con esta tabla de conversión saber el código del sistema de contabilidad energética a cuál de nuestros códigos del UNSD o de la contabilidad de flujo de materiales equivale. Entonces, si yo tengo una tabla que mide a nivel nacional con una codificación, en este caso la de clasificación uniforme de productos energéticos, puedo rápidamente convertir eso a los códigos de nuestra contabilidad y allí ingresarlo sin mayor dificultad a las tablas. Eso está disponible para todos los productos generalmente y es porque muchos países han adoptado estándares internacionales que tienen una correspondencia lineal y muy sencilla de descubrir o de identificar a partir de las tablas de conversión. La figura 2.22 es algo que yo les comentaba recién. En algunos países existen algunas denominaciones diferentes para lo mismo. Una vez que tiene un sistema de clasificación, no importa cómo lo llama el país, o cómo lo llama nuestro vecino, cómo lo llamábamos antes, encontrando ese código podemos rápidamente convertirlo. Pero en muchos casos requieren definiciones adicionales, porque lo que para alguien es carbón pardo, para otro es carbón marrón o carbón oscuro. Y eso puede tener alguna dificultad en la contabilidad, por lo tanto el manual también ofrece una definición para saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de lo mismo. La tabla 2.22 muestra esa definición. La tabla 2.23 exactamente lo mismo, un ejemplo de qué se llama antracita, que es el carbón de coque y cuáles son otros carbones que tienen alto contenido de bitumen. La tabla 2.24 trae algunas definiciones interesantes y que en algunos manuales hemos visto, en algunas traducciones hemos visto como mal traducido. El tema del gas natural lo conocemos ya, la mayoría de nosotros está familiarizado con las unidades en que se comercializa. Existe algo llamado líquidos de gas natural, que no es el gas natural licuado, porque el gas natural licuado se obtiene justamente por compresión y licuefacción del gas natural y ya ha sido contabilizado en la corriente de gas natural. No debe contabilizarse, ¿no? Para no hacer una doble contabilidad. Los líquidos de gas natural no son lo mismo, son moléculas, son compuestos de cadena corta de carbonos que acompañan a la extracción de gas, pero que salen como líquidos. Entonces, esos sí son contabilizados aparte porque no son realmente contabilizados como gas natural. Esto nos parece importante para evitar el tema de la doble contabilidad y sobre todo cuando hay errores de traducción. Algo similar ocurre, y siempre lo mencionamos en nuestras charlas, lo que para el mundo sajón o para muchos países es 1 billón, 1 billion, para nosotros, los que somos más hispanos o latinos, tenemos la unidad de miles de millones. Tenemos un mensaje aquí de la directora. Entonces, esa unidad, la traducción de billion para muchos países de habla inglesa no es la traducción directamente de billón, es de miles de millones para nosotros. Y eso implica un error de más o menos 1000 unidades, ¿no? 3 órdenes de magnitud. Por eso mencionamos eso
cada vez que lo recordamos. Y algo similar ocurre aquí cuando algunos países han reportado el gas natural licuado como líquido de gas natural, que no es exactamente lo mismo. En la tabla siguiente, que es la 2.25, nosotros sabemos que la contabilidad nos pide que el ingreso de unidad en las tablas sea en toneladas por año. Tener para cada año una columna y ingresar el peso en toneladas. Los combustibles fósiles, salvo el carbón, que se mide en toneladas, se comercializan en unidades muy distintas. El petróleo en barriles, que es una unidad mucho más familiar para todo y es la unidad de comercio internacional, y el gas se comercializa en metros cúbicos. Vamos a ver aquí un ejemplo de factor de conversión de kilogramos, de la densidad de un gas en kilogramos por metros cúbicos, que tiene que ver también con el grado de compresión del gas y con el poder calorífico, porque los gases, ustedes saben que son susceptibles de ser comprimidos o expandidos, entonces para poder establecer una unidad de cuánto es el valor que tiene esa unidad de volumen de gas que tiene que ver con el poder calorífico, es que se establecen mediciones calóricas, en este caso aquí tenemos de megajoules por kilogramo o de megajoules por metro cúbico. Y tenemos un factor de conversión de densidad a peso para poder nosotros finalmente ingresar ese dato en la tabla de contabilidad. Lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a tomar sobre el final. Y con la tabla 2.25, que es la última, la conversión que estamos mencionando, sin entrar en mucho más detalle, quisiéramos mostrarles en el compilador, es decir, ese conjunto de tablas de Excel que estamos manejando, cuál es, al principio en la tabla A, la categoría 4, que corresponde a los combustibles fósiles. Aquí están separados uno a uno las principales categorías, como ayer mencionaba nuestro colega de Colombia. Si el país produce una categoría que no esté indicada aquí y no la estamos contabilizando dentro de otra categoría mayor, abrimos ese renglón, indicamos cuál es la categoría y colocamos el tonelaje en los años que corresponden. Y luego, si nos movemos a las pestañas naranjas, digo, la tabla de esta de aquí, Fossil Fuels, la primera tabla de combustibles fósiles, esa de allí, vemos que tenemos como siempre la correspondencia entre códigos del sistema adoptado por la división, el sistema SDMX y la División de Estadísticas de Naciones Unidas, y el correspondiente código de nuestra contabilidad de flujo de materiales. Tenemos así también algunos factores de conversión que podemos utilizar, por lo tanto, ingresando los datos en la columna gris, la columna celeste nos da los resultados. Al igual que ayer, nosotros, si estamos de acuerdo con los valores propuestos en las columnas que son rosaditas o naranjas, no sé a qué color corresponden, ingresamos únicamente los datos en la columna gris y automáticamente el sistema nos da el resultado en la columna celeste. Si no estamos de acuerdo con esos factores de conversión, obtenemos mejores factores de conversión, los reemplazamos aquí y luego ingresamos nuestros datos. En la pestaña siguiente aparece exactamente lo mismo para diferentes categorías con el código UNSD, en este caso para importación. Nuevamente rellenamos las celdas grises, el resultado aparece en la naranja y lo que ofrece por default el sistema son las tablas de referencia naranjas que podemos modificar. Para exportaciones es exactamente lo mismo que la tabla siguiente. Y finalmente tenemos en la pestaña de Conversion Factor Peak una muestra de cómo a partir de una densidad promedio, un factor internacional de densidad promedio de la curva, podemos convertir los metros cúbicos a toneladas, y esto tiene que ver de nuevo con los conocimientos locales de cuánto es la densidad de la curva que estamos produciendo como combustible, como querógeno, y factor de conversión, la siguiente, para el petróleo crudo. Aquí sí hay algunas diferencias significativas. Los países tienen, inclusive dentro del mismo país, cada cuenca tiene un tipo propio de petróleo, tiene una densidad específica. Conociendo el volumen del barril de petróleo, conociendo la densidad específica de ese petróleo en particular, se pueden aplicar factores de conversión para llevar de barriles o de metros cúbicos, la unidad que tengamos, a toneladas, que son las que nos interesan a nosotros. Finalmente tenemos en la última columna, en la última pestaña, perdón, lo mismo para el gas. La idea de esto es simplemente
facilitar la tarea de completado de las tablas, pudiendo ingresar aquí un factor, el cálculo automático, y yo me llevo ese valor automáticamente a la tabla y al año en lo que lo quiero ingresar. Esto es un poco la modalidad que se repite para todas las categorías que hemos visto. Simplemente estamos haciendo aquí un repaso muy rápido para poder familiarizarnos, para que no sea una sorpresa a la hora de que esperanzadamente podamos comenzar a hacer la contabilidad. Con esto terminamos la categoría, un paso muy rápido por los puntos más importantes de la categoría de combustibles fósiles, y vamos a pasar entonces a la categoría de minerales metálicos. Dejamos esta categoría para el final porque, si bien desde el punto de vista de lo que vamos a mostrar es aparentemente sencilla, no hay muchas tablas, no hay muchas conversiones para hacer. Previo a completar esas tablas, hay que hacer una serie de trabajos importantes, sobre todo para los metales que no son los más abundantes, o que no se presentan en su grado más puro en la naturaleza y que tienen un valor comercial muy grande. Entonces, definición de minerales metálicos, ya todos la conocemos, tiene una relevancia económica enorme. En la economía son un insumo fundamental, un commodity fundamental en las sociedades modernas. Los minerales son, tal vez la minería sea una de las actividades que más contaminación intensiva produce, una actividad muy intensiva, no ocupa grandes territorios de minería, pero por unidad de superficie es una actividad muy capital intensiva y muy fuerte en cuanto a los impactos ambientales que tiene, y es por eso que nos parece importante considerarlo quienes estamos del lado de las estadísticas ambientales, y sobre todo algún tipo de actividades como la de minerales no metálicos tiene a veces un impacto gigantesco en el ambiente por la cantidad, por el volumen enorme de materiales que movilizan. Una vez que completamos esto, sí, hay una pregunta. Sí, perdón, que Marco Segovia. Marco, adelante. Tenés la mano levantada, adelante. Sí, una consulta en el caso del petróleo, justo del cuadro anterior, de la página anterior, no me quedaba claro cuál es el factor de conversión si yo tengo barriles para toneladas. ¿Es 49? Esta de acá. Sí, en barriles, ajá. No, el anterior, en petróleo crudo. Acá. Ajá. Esa es la densidad que tenemos en kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del petróleo, sí, que es menor que la del agua, 0,8. Sí. Pero en el caso, no sé si hay algún factor de conversión de barriles, de toneladas a barriles o viceversa. Claro, conociendo el volumen del barril comercializado y conociendo la densidad, puedes saber cuánto petróleo tenemos allí, ¿sí? Y a partir de eso, aplicando la fórmula de densidad, podemos saber qué peso tiene eso. En este caso, bueno, en el caso del Ecuador, más o menos hemos visto que de más o menos en una tonelada ingresan 6,8 barriles, pero eso quería comprobarlo para ver cuál es la que ustedes tienen. Y claro, no tenemos información de densidades porque hay diferentes pozos y diferentes campos que tienen diferentes densidades, y eso no se reporta y tenemos que coger un promedio. Pero tienes un promedio nacional de 6 barriles por cada tonelada. Sí, más o menos de 6,8 por cada tonelada. Ajá. Claro, eso da un valor de si no calculo mal, 1,47, 147 kilogramos por barril. ¿Ya? Más o menos, ¿verdad? Bueno, acá me parece que lo que proponen también es 159, litros por... Claro, es que si pensamos, el barril promedio tiene unos 170 litros, 59 figura aquí. Con una densidad de 0,9 y algo, ese valor de litros daría el peso que estás mencionando vos de unos 147 kilogramos por barril, de forma tal que 6,8 barriles suman una tonelada, si no he hecho mal los cálculos. Pero sí. Es muy bueno que vos tenés un paso hecho, digamos. Tenés ya calculado una conversión de barriles a peso sin tener que pasar por la densidad. Sí. Más bien esa es la deficiencia, que no se tiene una densidad por tanta mezcla que se hace de diferentes campos, con diferentes grados API del petróleo. Y claro, tenemos más bien el histórico de todos los documentos aduaneros, y de eso podemos sacar una relación, porque se reporta en barriles y en toneladas. No en todos los documentos, pero se asume ya que eso sería para todos los documentos. Claro, ya. Claro, pero es cierto que la tonelada de petróleo es una unidad que nos es familiar a nosotros, pero no es una unidad de comercio internacional. La producción de los pozos, del comercio, la importación, la exportación, se habla siempre en barriles de petróleo, y por eso es que para nosotros tenemos necesariamente convertir eso a toneladas para poder sumarlo a las toneladas de los demás materiales.
Pero Sí. gracias por tu consulta, pues nos ha dado un ejemplo muy claro de cómo un país tiene su propio ya, tiene asumido una densidad promedio que hace que Y un ma- barril de petróleo pese en promedio 146 kilogramos, por lo tanto, cada 6,8 barriles suma una tonelada de petróleo. es una consulta más. ¿Y de esto no tienen derivados de gasolinas, diésel, naftas? Es muy buena pregunta. No, y eso es justamente por la definición que tiene nuestro sistema de contabilidad. Como son productos derivados del procesamiento ya industrial de lo que tenemos, que Ah, eso, ya, el petróleo ya ingresó a la economía, no es claro, un material que hemos extraído del ambiente, sino que ya lo contabilizamos cuando extrajimos petróleo, gas natural o carbón. Las ya, de acuerdo. transformaciones posteriores quedan en la caja negra esta de nuestra economía que no la contabilizamos. Claro, en este caso, claro, para fines de la estadística que estamos Exacto. sacando. Ya, gracias. Así es. No, por favor. Gracias. Y muy buena tu pregunta. Muchas gracias. Entonces, pasemos rápidamente a la figura 2.2. La figura 2.2, voy a también irme Que acá que estamos navegando y nada más, bueno, aprovecho para Esto es en mencionar, vivo. sí, que el día de ayer en el correo de seguimiento les compartimos este manual, además del compilador y la guía del compilador, para que también lo puedan ir explorando y si tienen alguna pregunta específica, bueno, queda la sesión de hoy, la de mañana. Por supuesto, Marcela, pueden hacer sus preguntas por el correo, por el chat, o las podemos hacer aquí como nuestro colega que intervino con una consulta a partir de lo que se hace en su país, en Ecuador. Yo también estoy buscándola aquí. La tabla de la figura 2.2 ¿Qué página? es en la página del reporte 48. Ah, está casi. Dijimos que dejamos los minerales metálicos un poquito para el final, porque tiene una contabilidad que requiere más pasos a veces, comparado con los minerales no metálicos. Pero en todos los casos hay un esquema a veces parecido. O tenemos una contabilidad inicial desde el comienzo, o podemos encontrar ciertos trucos, ciertos mecanismos para poder calcular cuánto de un material utilizamos considerando el producto final. Aquí hay un esquema que ofrece el manual muy simplificado de una mina a cielo abierto, que tiene una zona de sobrecarga que está pintada aquí en color verde, marrón más arriba, una roca residual y el depósito del mineral. Y aquí un corte esquemático de una explotación a cielo abierto de algún mineral que se encuentra en una concentración determinada. Algunos aspectos que son importantes. Aquí dijimos que nuestro sistema de contabilidad tiene la limitación de que no considera todo el material que se remueve y que se interpone entre nosotros y el mineral de interés. Entonces, toda la zona de sobrecarga que se excava para llegar a la roca celeste, que tiene el depósito del mineral, no se contabiliza dentro de la economía. Y eso lo nombramos como una de las limitaciones que tiene nuestro sistema. ¿Por qué? Porque hay explotación en zonas cielo abierto, sobre todo no la minería de túnel subterráneo, sino la de cielo abierto, que moviliza volúmenes enormes y que tiene un impacto ambiental gigantesco. Sin embargo, esa roca, como no ingresa a la economía, por definición no puede ser contabilizada dentro de los flujos de materiales. Pero sí es bueno tenerla en cuenta. De hecho, el manual recomienda, si está ese número, tenerlo en cuenta como una nota de referencia, que a los fines de realizar alguna dimensión, algún cálculo, una estimación del impacto ambiental que puede tener una actividad, es muy importante considerar estos volúmenes. Lo que queda por debajo es la roca que contiene el mineral de interés. En muchos casos, sobre todo en los minerales que se encuentran en baja concentración, esa roca pasa a procesarse, ingresa al sistema de transformación económico y por lo tanto debe contabilizarse, aunque después el producto final que logremos lo estemos contando como un metal provino de esta corriente mineral y por lo tanto tiene que ser tenido en cuenta. Al mismo tiempo, en muchos casos, la minería de metales incluye transformación que deja una roca residual que tiene un cierto grado de transformación y de contaminación por algunos productos que se aplica. Eso, como es un residuo y que en muchos casos queda en el ambiente, también tiene que ser contabilizado. Eso es importante tener en cuenta. Pasemos entonces a la tabla 2.3. Perdón, a la figura 2.3, que de nuevo, este es un árbol bastante más complejo de decisión. Tenemos marcado en rojo los puntos en los cuales lamentablemente si uno sigue este camino de decisiones y no ha podido tomar nunca la columna del sí que nos lleva a construir las cuentas, no lo vamos a leer, ahora no tiene sentido. Nos damos cuenta que no podemos contabilizarlas, pero ven que hay muchas opciones y muchas alternativas a conseguir información sobre metales para poder calcular cuánto material se extrajo del ambiente para producir esa cantidad de metales. Pasemos a la tabla 2.8.
Como ven, esta tabla es muy sintética, sospechosamente sintética, dada la variedad de metales que forman parte de la economía y que se extraen, pero considera parte de un supuesto que nos ayuda a simplificar. Primero vamos a considerar el caso de minerales metálicos que tienen un único metal de interés y por la importancia que esto tiene a nivel global. El hierro es el principal metal que se extrae de la corteza terrestre y el aluminio el segundo. La mayor parte de los países comercian y tienen mucha extracción o importación de estos metales, pero hay otra serie de metales que tienen valor. El tercero es el cobre, después sigue una serie de metales muy amplia. Algunos que están en muy pequeñas cantidades, pero que por ser metales preciosos, como el oro, la plata, el platino, el rodio, tienen una importancia muy grande desde el punto de vista económico y por lo tanto se movilizan enormes volúmenes de roca para poder procesarlos, dada la concentración en la que se presentan. Entonces, la primera categoría, dijimos que estamos en la tabla A, que es extracción, la categoría 2, que es metales, tiene los metálicos y los metales contenidos, que son compuestos, como era un par de ejemplos, de qué ocurre en la naturaleza. Muchas veces el metal de interés no está puro, está asociado a otros metales. En muchos casos esos metales no tienen un valor económico, en muchos casos sí lo tienen y conviene tratar de separarlos. Y en algunos casos, a pesar de tener valor económico, la concentración a la que están o el proceso que se requiere para obtenerlos es tan costoso que desde el punto de vista del negocio no es rentable y por lo tanto no se considera. Pasemos a la figura 2, a la 2.9, la tabla 2.9. Perdón, veo que Germán tenés la Sí, mano levantada. no, pues yo no veo aquí, perdón, yo no veo los... Sí, no, acabo de ver. Sí, buenos días, ¿qué tal? Sí, ven, si nos puedes de pronto ampliar un poquito más. Primero, si es una obligatoriedad el reporte de los memorándums, ahí en la tablita que estás ahorita de las categorías de material, de metales. O sea, si nos puedes ampliar un poquito más, sí, la parte conceptual sobre lo que entiendo, de los memorándums, eso, y si es una obligatoriedad como tal el reporte de los mismos. Claro, exactamente. Es lo que vamos a verlo después con algunos casos en los que cuando se realiza una operación y eso constituye un producto final de interés, lo vamos a hacer dentro de nuestras cuentas. En muchos casos hay metales contenidos que sabemos que existen y no los estamos haciendo por cuestiones económicas. O en algunos casos hay fallas en la contabilidad. Vamos a ver después un par de casos y por qué a veces las cuentas de ventas, que vamos a ver sobre el final, no dan iguales a las cuentas de extracción y de producción. A veces hay una discrepancia entre esas cuentas. Y es porque se conoce teóricamente el contenido del metal, pero por temas de tecnología disponible, de costos o de interés o de valor de mercado en ese momento de ese metal, no se extraen, no se separan. Y por eso lo vamos a contabilizar aparte. El manual trae ejemplos muy buenos y trae además el instructivo de cómo proceder en cada caso y a quiénes consultar para poder obtener la mejor información. En el caso, es tan específico el tema de la industria de metales que requiere en muchas oportunidades la consulta con los expertos propios que están a cargo de las empresas, con los geólogos o los técnicos mineros que están a cargo de las empresas, porque son particularidades que los que trabajamos más del lado estadístico no conocemos, son sutilezas o tecnicismos que desconocemos y que por lo tanto requieren la consulta. Por eso ese árbol de decisiones era tan amplio en cuanto a la cantidad de fuentes que podemos o debemos consultar. Entonces, volviendo a la tabla 2.9, este es un ejemplo inventado, ideal, de una serie de minas para el año 2015, en el que muestra el bruto que se extrae, el tipo de mineral, la clasificación que incluye, cuál es el mineral puntualmente que se está incluyendo en esa clasificación, lo que se llama ley del mineral y lo que es la roca residual. La ley del mineral es la concentración que tiene el mineral de interés dentro de la mena, que es el mineral que lo contiene. Voy a dar algunos ejemplos. La bauxita es el mineral mena, pero el material de interés es el aluminio. En muchos casos, la ley indica partes por millón. Es decir, yo digo que que tenemos la mina de hierro A, vamos a tomar el ejemplo que está aquí, tiene una ley de 580.000. Quiere decir que por cada millón de unidades de peso tengo 580.000 unidades de peso de ese material.
Eso es propio del hierro, de materiales que son muy abundantes. En el caso del oro, por ejemplo, la mina Bonanza A, que está sobre la parte de abajo, tiene una ley mineral de 0,9. Esto quiere decir que hay 0,9 gramos de oro por cada tonelada de roca. Y esa cantidad mínima, o sea, tengo que triturar 1.100 kilogramos de roca para obtener 1 gramo de oro. Eso es muy común en los metales preciosos y de acuerdo con el valor del mercado y la tecnología disponible, tiene sentido económico realizar esa transformación, esa extracción, ese enriquecimiento y beneficio para poder obtener esa cantidad tan pequeñita de oro. Pensemos que es menos de una parte por millón, menos de 1 gramo por cada millón de gramos y por cada tonelada de material bruto. Hay que separar también la roca residual, el cálculo de la roca residual, que es un cálculo importante desde el punto de vista ambiental, y la tabla 2, esa continúa la tabla, simplemente aquí hay varios ejemplos de no solo los metales clásicos como hierro, aluminio o cobre o los metales preciosos, sino como hay una serie de metales que suelen acompañar a estos metales como el zinc, el cobre, el molibdeno, el plomo, la plata y demás. Cuando son de interés, se los debe contabilizar y cuando si hay algún proceso de coproducción, también se debe indicar eso en las tablas, claramente para no hacer la doble contabilidad, que es uno de los riesgos más grandes que tenemos cuando de un mismo mineral salen diferentes productos. Si pasamos a la tabla 2.10, a ver, a la 2.10, acá tenía que ver un poco lo que decíamos de los minerales que cuando queremos contabilizar de una sal de un mineral o de un óxido de un mineral, únicamente el mineral que es de nuestro interés. El primer caso tenemos, vamos a la página siguiente, perdón. El cuarto caso, tal vez sea más claro por qué lo estamos eligiendo. Esto es óxido de uranio. Claramente, un mineral estratégico tan importante, un metal como el uranio, interesa a veces el peso y se mide la cantidad de uranio que uno produce y no la cantidad del óxido de uranio que produce. Entonces, ¿cómo puedo yo convertir? Tengo el dato de la cantidad del metal, del uranio que estoy produciendo, pero no tengo el dato de cuánto mineral se extrajo. Es muy sencillo esto. Requiere un mínimo conocimiento químico, pero esto lo hacen, por supuesto, los técnicos que conocen sobre el tema. Conociendo la fórmula del óxido de uranio, que está aquí, sabemos que cada molécula tiene 3 átomos, como lo indica el subíndice, 3 átomos de uranio y 8 átomos de oxígeno. Conociendo el peso atómico de cada uno de estos, yo puedo calcular la proporción que esos átomos representan del total de la molécula y en función de sacar una fracción de ese metal. Entonces yo sé que por cada unidad que tengo de peso de óxido de uranio, voy a tener 0,84 unidades de uranio y 0,15 unidades de oxígeno. ¿Esto para qué me sirve? Porque por cada unidad de uranio que yo tenga, ya sé de qué volumen original, de qué peso original del óxido proviene, y a partir de ahí puedo hacer el cálculo retrospectivo y ver cuánto de eso tenía. Y esto ocurre porque en muchos casos los metales no se presentan en forma pura. Algunos sí lo hacen, es muy común que el oro esté en forma pura, la plata, el cobre, pero hay muchos otros metales de interés que están siempre asociados a otro elemento, formando un óxido, formando una sal. Pasemos a la tabla 2.11. Dijimos que en el mejor de los casos, en el mundo ideal, tenemos para cada metal producido el tonelaje final y sabemos a partir de cuánto material eso se produjo porque conocemos la concentración que eso tenía. Puede ocurrir en muchos casos, como veíamos ayer en el caso de minerales o en el caso de productos de biomasa, que no tengamos el valor físico del metal producido, pero que tengamos el valor monetario de su comercialización. Entonces, tenemos que hacer el cálculo retrospectivo, es ese camino inverso. Si yo conozco cuánto de un metal se vendió en un momento determinado y qué precio tenía en ese momento, puedo irme hacia atrás y averiguar de qué contexto se extrajo, qué concentración tenía en ese contexto y a partir de allí hacer el cálculo final hacia atrás del volumen total. Esta no es la opción ideal como primera opción nuestra, porque incluye cierto margen de error. Pero a falta de otros datos, lo van a ver esto en el árbol de decisiones, esta puede ser una fuente importante. ¿Por qué a veces no se considera y por qué tiene algunos errores esto? Hay varias razones.
La primera es que a veces a lo largo del, si yo tengo reportes anuales, a lo largo del mismo año, el metal, que es un commodity, una mercancía que tiene valor internacional, ha sufrido diferentes oscilaciones, ha tenido muchas variaciones de precio. Segundo, tengo que considerar el factor de inflación también que puede tener cada país o no, por lo tanto el precio de ese material lo debo corregir yo el precio de esa operación por inflación y ajustarlo. Y esto ha ido variando año a año para cada país. En otros casos no se conoce exactamente la procedencia de eso, y por lo tanto no se conocen las características geológicas del área en la que se produjo. Entonces es muy difícil no cometer errores en esos pasos hacia atrás de presunciones, de cadenas de presunciones que hay para poder asumirlo. Pero es tan importante la contabilidad que de no existir fuentes que me permitan a mí, desde los operadores directamente, obtener la información, puedo realizar el cálculo inverso mirando únicamente las estadísticas de comercio. Hay un factor de recuperación importante también que debe considerarse y es, yo puedo asumir que ese metal vino de una mina, imaginemos que tenía una ley de 1000, es decir, 1000 partes por millón o una parte por cada 1000. Esa es la ley teórica, la ley que se ha medido en la mina, pero podría no implicar, no tener incluido el factor de recuperación. Es decir, podría ser que tecnológicamente o por cuestiones propias del mercado o del mineral en sí, no se pueda recuperar el 100% del metal. Entonces, yo lo que hago es, hay que hacer una corrección también, no solo del producto final, sino también en qué concentración estaba y cuánto de esa concentración puede ser extraída y aprovechada desde el punto de vista comercial. Todas estas asunciones que tenemos son importantes de hacer. En muchos casos no existen esos datos certeros y por lo tanto el proceso de ir hacia atrás puede ser un poquito, puede incluir o ir arrastrando y generando cada vez más errores. Pero el manual también recomienda, frente a no tener ningún dato, al menos hacerlo por esta vía. Entonces, resumiendo un poco este panorama que es bastante complejo para el caso de los metales, por el tipo de producción y demás, hay una serie de elementos estadísticos que en muchos casos las oficinas estadísticas mandan a sus productores mineros y que es un cuestionario que muestra con mucho detalle cada uno de estos pasos, cuánta roca se excavó y se hizo a un lado, cuánta se mandó a procesar, qué concentración tenía, cuánto de eso se aprovechó, qué otros subproductos salen, qué otros coproductos salen, cuánto queda de volumen residual, qué materiales quedan en ese volumen residual en la roca estéril. Es muy compleja la industria minera de metales y por eso desde el punto de vista estadístico cuesta mucho reconstruir todos esos pasos si no tenemos bien documentados de entrada. Pero hay caminos, hay formas posibles y siempre hay coeficientes internacionales o hay algunas estimaciones globales que podemos utilizar para avanzar con esto. El panorama ideal, el caso ideal siempre es tener estadísticas oficiales que nos permitan recorrer el camino de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante. Pero como decimos siempre, frente a la falta de esto existen algunas alternativas y de hecho no lo mencionamos al principio, pero el Panel Internacional de Recursos, que es una base de datos muy grande que tiene el FENUMA a su cargo, el IRT, tiene datos para la mayoría de estas categorías, para casi todos los países miembros del Sistema de Naciones Unidas, los 193 Estados miembros, y se podría calcular el consumo de materiales de los países a partir de esos datos. Entonces la pregunta que uno se puede plantear es, bueno, ¿para qué hacer el esfuerzo nacional de calcularlo si ya hay un organismo que lo está calculando? Este organismo conoce la metodología, la aplica con el rigor que estamos viendo aquí, y sus datos provienen cuando están disponibles a veces de datos oficiales, pero si no hay estimaciones a partir de variables, por ejemplo, económicas o de conocimiento técnico de ciertos factores de conversión. Entonces, ese dato podría no reflejar la realidad del país y es por eso que muchos gobiernos, muchos directores no pueden tomarlo y validarlo y considerarlo dato oficial, los institutos de estadística, porque no se conoce exactamente o no conocen cuál fue la metodología o conociéndola no pueden validarla ni refutarla. Y quedamos como en un medio en el que no podemos tomar lo que se hace a nivel internacional, pero tampoco tenemos una alternativa nacional que nos permita completar esos datos y poder realizarlo. Por eso es que hemos pensado en este primer paneo rápido sobre las diferentes categorías, qué dificultades tienen, qué alternativas, qué
otros caminos podemos tomar cuando no encontramos el camino ideal de tener la estadística, cuáles son las limitaciones y sobre todo saber que aún si no tenemos para muchos de estos, en el caso que estamos viendo aquí, para muchos metales el valor de esa corriente mineral, no deberíamos dejar o desalentarnos y dejar de hacer las cuentas porque podemos indicar que se consideran únicamente hierro y aluminio por cuestiones de disponibilidad de datos, sabiendo que el país o comercia o extrae otros productos, lo indicamos, pero al menos contabilizamos esos metales. Siempre es mejor ir avanzando de a poco a no esperar a tener el panorama completo, el universo completo de medición de metales para poder avanzar en la contabilidad de esta categoría. Y lo mismo para todas las demás. Esa es como una recomendación que siempre hacemos honestamente desde aquí. No esperar a tener rompecabezas completos para tratar de armarlo. Armar por piezas nos permite al menos hacer una mirada muy fina en algunos sectores. Y si tuviéramos únicamente producción de cobre, no hablo de países como Chile o Perú por la enorme importancia que tienen, pero algún otro país que produzca pequeñas cantidades de cobre, al menos nos da un dato muy importante del movimiento que tiene esa industria y el impacto que está teniendo en procesamiento de materiales. Entonces, eso es algo que mencionamos siempre y que queremos alentar a todos a hacerlo, a pesar de que si uno mira un poco hacia atrás y dice, es tanta la información y tan complejo y tan específico un factor de conversión, no tengo la densidad, no conozco la biomasa, los datos que tengo son aproximaciones. Es mejor hacerlo así que no tener ningún conocimiento y ninguna indicación del tamaño de la importancia del comercio de materiales y la extracción. Creo que hay una cosa. Sí, Germán, tener la mano levantada, adelante. Sí, hola, gracias. Pregunta. Bueno, aquí tú estás mostrando, bueno, un enfoque, ¿no? En el manual de Eurostat, ellos abordan pues también con un enfoque, ¿no? O sea, digamos que como que datos de entradas, ellos dicen, bueno, usted puede tener el dato de entrada en dos formas, ¿no? En contenido puro de metal o, lo que tú decías, en contenido de mineral asociado al metal. La pregunta es, Sí. ¿qué tan bueno es usar esos coeficientes que nos da Eurostat? La pregunta es cuál, perdón, que no escuché. Sí, ¿qué tan bueno es usar los coeficientes pues, de estimación bueno, en boca de mina, de mineral en boca de mina, que nos proporciona Eurostat? El ROM, bueno, es muy buena pregunta. Es un poco lo que hablábamos recién. A falta de coeficientes locales o conocimiento local, que en muchos casos está simplemente que el gobierno no accede a eso. No tengo duda que las empresas mineras que operan en todos los países del mundo tienen técnicos que conocen esos coeficientes. De no poder acceder a eso por algún motivo, se pueden utilizar los coeficientes de Eurostat, que a veces están circunscritos a ciertas regiones o a ciertos procesos o dentro de algún país a determinadas regiones. Eso es variable. Inclusive Eurostat tiene para sus propios miembros de la Unión Europea, tienen coeficientes de conversión monetarios a unidades físicas para casi todos estos productos. De manera que yo ni siquiera tengo una idea de cuánto metal produje, pero si el comercio tiene ajustado año a año por valor de mercado, por inflación, el valor que se tiene para poder convertirlo en una física. Pero como decía Germán, si no tenemos valores, son coeficientes que tienen un fundamento sólido por detrás. Podrían estar un poco alejados de lo que ocurre localmente, pero a falta de otro puede ser una buena herramienta para utilizar, a falta de una herramienta, insisto, local de la explotación, porque además no podemos decir en países que tienen minería y territorios extensos, o producción de petróleo, por ejemplo. No toda la producción de los pozos es igual, no todo el petróleo tiene las mismas características, no todo el gas sale con el mismo nivel de carga de humedad, por ejemplo, y con los metales mucho más. Una mina que está a 30 kilómetros de otra tiene unas concentraciones de metal completamente distintas. Entonces, lo ideal es tener esos coeficientes. Y como les digo, hay unos cuestionarios que se envían a los operadores, en muchos casos, y que tiene toda esa información técnica procesada para que yo pueda tomarlo a partir de ahí y hacer los cálculos míos. En caso de no estar eso, habrá que recurrir a los coeficientes que, por ejemplo, proporciona Eurostat. Listo, tengo otra inquietud. Aquí, en esta forma en la que tú, o sea, en la que nos presentaste la información del manual del PENUMA, ahí pregunto, ahí directa o indirectamente estamos, bueno, sí, directa o indirectamente estamos capturando las diferencias por ese concepto de producción acoplada, es decir, donde en un mineral en bruto podemos tener
asociado mineral puro de oro, mineral puro de cobre, pues porque en la naturaleza se presentan así. Entonces, Sí. la pregunta es, si directa o indirectamente en esta modalidad que nos presentas, estamos capturando esas diferencias pues, que nos trae la naturaleza. Sí, el sistema permite discriminar ese tipo de productos y coproductos, pero yo tengo que indicarlo. Lo que estamos viendo aquí, las tablas que veíamos recién, es cómo completar en la tabla A, B o C, que es extracción, sí, con importación y exportación, corresponde a los metales puros, al metal Sí. puro de eso. El recaudo que tengo que tener yo es, si de una corriente de cobre separé una corriente de plata, que está muy asociada a veces la plata, el zinc, al cobre, tengo que tener cuidado simplemente de cómo lo contabilicé. Lo puedo contabilizar como metal final, está perfecto porque lo ingreso allá. Ahora, todo el proceso que tuvo, toda la roca que se procesó, el mineral de interés, la mena, para llegar a eso, tengo que tener cuidado donde lo estoy contabilizando. Simplemente tener ese cuidado. Pero sí, lo ideal es indicarlo metal por metal, porque en el número final no se nota, no se va a notar qué era cobre y qué era zinc. Pero como hemos hecho hincapié muchas veces, el valor comparativo es el número final, pero todo el desagregado previo a ese número final sí tiene mucho interés sectorial y es allí donde es importante separar, en este caso, el metal, como decía, las corrientes que vienen en la naturaleza juntas. El cobre no suele presentarse puro al 100%, sino asociado a otros metales que también tienen interés. Sí, tal cual. Vale, gracias. No, por favor, gracias, algo que más, porque todas las consultas que nos hacéis tienen que ver con puntos que menciona el manual y justamente de alguien que está pensando en cómo implementarlo. Y finalmente tenemos entonces en el compilador, en nuestra tabla, vamos a la tabla A, nuestro clásico, con la categoría 2, que corresponde a los metales, indicado allí, fíjense que está hierro y aluminio, después viene otros, y esto, insisto, es porque a nivel global son los dos más utilizados, pero hay muchos otros que tienen un valor comercial enorme y para algunos países son fundamentales, así que es imprescindible indicarlos. Las tablas B y C tienen la misma clasificación, solo que para comercio exterior. Y si nos movemos a la tabla, las pestañitas de cálculos, la primera es Metal Ore Tool. La primera aquí, que nos muestra de nuevo una referencia de una mina X con una concentración determinada. Nosotros modificando para nuestras minas la concentración que tenemos, la ley del material. Cuando dice ROM, es como mencionó Germán, es en boca de mina. Es lo que el operador declara que sale, la concentración y la cantidad de material que sale en boca de mina, y es el dato que utilizamos nosotros, y es el mejor en este caso. Si no lo tenemos, podemos estimarlo. Colocando manualmente los valores en las celdas grises de abajo, tomando como referencia los valores de arriba, nos da automáticamente el contenido de metales de los minerales extraídos. La siguiente pestaña, la que está a la derecha, es exactamente lo mismo, pero es para minerales procesados o enviados. Esto no lo mencioné y qué bueno que apareció aquí. En muchos casos, y en Latinoamérica es muy común esto, el mineral de interés que está inmerso en metal, en una roca dentro de un mineral, tiene una concentración que requiere una cierta tecnología para poder extraerlo. En muchos lugares se hace una primera concentración, pero ese mineral se envía a otro sitio, o en algunos lugares se exporta. Entonces, el país no sabe finalmente cuánto produjo, el productor no sabe cuánto se obtuvo, pero tiene una muy buena estimación de cuánto contenía eso y puede entonces indicar la concentración que tenía metal y cuánto envió al exterior, y ahí después se asume o se puede cambiar el factor de recuperación. En otras palabras, yo sé que envío desde un país productor de cobre el mineral que tiene cobre, porque no es cobre puro, lo envío al exterior para procesarse. Yo envío 1 tonelada y sé que la ley es 1000, por lo tanto, por cada 1000 kilogramos de mineral voy a tener 1 kilogramo de cobre. Yo sé que ahí va 1 kilogramo de cobre. Lo que debo conocer es el factor de recuperación de quien lo procesa. Si sé que el procesador es capaz de recuperar el 100%, puedo declarar que por cada tonelada de mineral que yo envío, se va a recuperar 1 kilogramo de cobre.
Si el porcentaje de recuperación es menor, indico que es menos, y si no lo conozco, debo también consignar que no tengo una idea y poder tomar un factor global o una estimación que yo haga de cuánto es el factor de recuperación del procesador, que en muchos casos está en otro lugar del país y en muchos casos está en otros países. Y con una complejidad adicional, a veces las exportaciones de minerales llevan corrientes o de diferentes minas o de diferentes metales de interés. No se envía únicamente un cargamento que tiene cobre. Se puede enviar un mineral que tiene cobre y otro que tiene molibdeno. Y van mezclados. Y el procesador los recibe y los recupera en forma separada. Eso también es importante indicarlo. Y en la tabla que sigue, la 3, tenemos para el cálculo inverso, que es lo que hablábamos recién. Si no tengo esos cuestionarios ideales del operador y las declaraciones a boca de mina con toda la especificación del contenido del material de interés y el tipo de procesamiento, la eficiencia del proceso, pero tengo otros, por ejemplo, el valor económico, puedo hacer este cálculo retrospectivo, este cálculo inverso, y a partir de eso poder estimar el volumen de metal. Aquí hay una tabla que nos permite introducir nosotros coeficientes determinados y hacer el cálculo inverso a partir del conocimiento del grado de metal que tenía o del valor económico que tenía o demás. Creo que no. Veo, Denise Calderón, tenés la mano levantada. Venís, adelante. Buenos días. Tengo una consulta. Por ejemplo, acá en el Perú, en Madre de Dios, existe mucha, y en otros lugares también, mucha minería informal e ilegal. Cuanto a usualmente se utiliza mercurio para formar amalgamas Sí. con el oro para extraerlo de la roca mineral, ¿no? ¿Cómo se puede contabilizar o ingresar a los datos estadísticos ese tipo de información? Porque, por ejemplo, si fuese algo formal, existe una relación directamente proporcional de mercurio que se necesitaría para extraer una cantidad determinada de oro, pero como es minería ilegal, no hay un registro. ¿Cómo se podría más o menos registrar para de alguna forma identificar el impacto que genera a las cuencas por filtración e incluso también a los mineros, ¿no? Que por contacto directo con el mercurio? Es muy buena pregunta. Sé que en algunos países la minería ilegal es un tema importantísimo. Desde el punto de vista de la contabilidad, si hay una estimación de esa producción, tanto como del uso de la extracción o de esa producción, se debe consignar. Se puede poner como una nota de referencia que corresponde a minería ilegal o a una producción no formal o informal. Ahora, desde el punto de vista de cómo se conocen esos datos, por ahí algún experto seguramente hay, o de alguna policía ambiental que puede saberlo, o del Ministerio de Energía y Minas, en el caso que exista, o la Autoridad Geológica Nacional. A veces hay estimaciones de cuánto se extrae por una serie de estudios o de encuestas o relevamientos que se han hecho de una actividad que permanece oculta justamente porque es ilegal y, como vos decías, utiliza procedimientos que son nocivos para el que los usa y nocivos para el ambiente. Entonces, el mercurio es el caso más clásico que se hace para extraer no solo oro, sino otros metales que también se amalgaman con el mercurio y de esa forma se los puede separar de la roca. Una de las charlas que tuvimos hace un tiempo con un experto nos mencionaba que un estimador de eso es el consumo de mercurio, que el consumo de mercurio puede tener una cierta relación no lineal, pero al menos una cierta vinculación directa con la cantidad de metal que se está extrayendo o el interés que eso representa. Pero yo desconozco en cada país en particular dónde puede estar esa información y eso puede ser una de las charlas muy buenas que se tienen bilateralmente con los especialistas cuando se ve cada una de estas corrientes, porque varía según el país y hay mucha gente involucrada y hay lugares, inclusive en algunos países, que son regiones que están casi como un estado dentro del estado. Se sabe que allí ocurre minería ilegal, hay toda una comunidad en torno a eso y el Estado tiene muy poca injerencia desde el punto de vista legal y regulatorio y mucho más desde el punto de vista estadístico. Gracias. Bueno, quería hacer el comentario. La OEFA es el organismo fiscalizador acá en Perú. Ellos toman los registros en caso de algún tipo de denuncia ambiental. Ahora, mi pregunta va justamente porque a veces esta información es un poco
reservada y el flujo de información entre entidades también es un poco complicado. Entonces, ya que ustedes están promoviendo el registro de estas estadísticas, sería bueno que se haga algún estándar, incluso entre países, para que el flujo de información sea ideal y se pueda registrar esta información que muchas veces es tomada como delicada, ¿no? Reservada. Es información sensible, claro. Es excelente y viene muy oportuno porque hace un tiempo charlando con algunas autoridades que fiscalizaban madera ilegal o vertido de industrias a los cuerpos de agua, tenían algunos datos de la calidad del efluente, que eso lo vamos a ver mañana, qué tan importante es conocer las concentraciones del material que se está descargando en el efluente que va a parar a un cuerpo receptor. Pero es información sensible desde el punto de vista que involucra a privados y que por una cuestión de protección no se puede dar el nombre. Lo que nosotros explicamos a nuestros contrapartes es que, primero, todos los datos que están manejando cuando hacemos asesoramiento con un país o estamos acompañando a un país en la construcción de algún indicador, si incluye algún dato que tiene confidencialidad estadística, el PNUMA simplemente contribuye con el procesamiento de esa información. Esa información queda en manos del país para que el país la publique si desea hacerlo y cuando desee hacerlo. Nosotros no publicaremos nunca ningún dato que no sea autorizado por el país, salvo que sea una estimación nuestra. Pero nunca, ningún organismo internacional debe tomar datos del país en un contexto de procesamiento o de trabajo en curso y publicarlo. Y la segunda es que por el tipo de contabilidad y enfoque que tiene la cuenta de flujo de materiales, no hay ningún nombre que deba aparecer, ni siquiera una región que se deba consignar para no poder identificar. Entonces simplemente aparece la corriente residual, la cantidad de residuos, el metal extraído, las emisiones generadas. Pero no se asocian a ninguna región en particular dentro del país y mucho menos a una empresa o a un particular. Eso es para tranquilidad de los operadores. Si hay alguna información sensible que se puede brindar con fines estadísticos, queda justamente protegida bajo ese secreto y se utiliza únicamente el número, no con ninguna identificación a ninguna firma o alguna sociedad. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Va completando un poco los aspectos que hay que considerar y que a veces no hemos tocado durante nuestros encuentros. Un timing casi perfecto, parece planeado, pero no, fue 100% espontáneo. Entonces ya... Con esto, entonces, cerramos el capítulo de extracción de las 4 categorías principales. Mañana los que vienen son mucho más cortos porque el gran trabajo de discusión y de comprensión metodológica ya está hecho para extracción. Comercio y exportación, las tablas son exactamente iguales. Se consignan los volúmenes importados. Vamos a ver cuáles son las posibles fuentes de información para eso. Y vamos finalmente las tablas que vienen con emisiones y con uso disipativo para completar el panorama de todo lo que se desea contabilizar en nuestro sistema de flujo de materiales. De mi lado, abierto por supuesto a consultas aquí, las que puedan llegar por correo, o a invitarlos a nuestra última sesión de mañana para cerrar con los contenidos completos del manual. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Sí, si alguien tiene alguna pregunta adicional o algún comentario, lo pueden hacer en el chat o levantando la mano, por supuesto, o por correo también. De nuevo, bueno, recordarles que... bueno, Germán, sí, adelante. Bueno, de pronto no sé, pero quería preguntar cómo ustedes comentaban que ese sistema de acompañamiento. Lo pregunto es por lo siguiente, es que nosotros ya tenemos preliminar, ¿no? O sea, todavía desarrollado la cuenta con el estándar de Eurostat. Por eso yo he preguntado siempre con el estándar. Y algunas cosas que han sido muy complejas las hemos bajado a estándar de PNUMA, o sea, con el manual de PNUMA. Sí. Pero entonces mi pregunta de puntual es, ¿cómo activar el acompañamiento de ustedes? Sí, bueno, justamente gracias por la pregunta porque también era algo que iba a mencionar. Sí. Hoy no sé si me adelanté o no sé. Sí. No, para nada. Más bien que dicha que lo mencionas porque les iba a comentar, sí, justamente que la idea es ofrecer un acompañamiento. Lo vamos a hacer seguramente mediante un formulario que posiblemente lo compartamos el día de mañana, ya que el correo de seguimiento va a ir la otra semana, pero si ya mañana además podemos identificar a cuáles países les interesa recibir esta modalidad, lo podemos apuntar y podríamos intentar de organizar tal vez una sesión
o algún tipo de llamada corta Por supuesto. a medida, es decir, directamente con los países interesados para entender mejor su situación y los principales desafíos que han experimentado, para también de nuestro lado preparar una propuesta que se adapte a estas particularidades y ahí sí seguramente empezar a implementarla el otro año, pero que al menos para este año nos gustaría ya tener identificado, bueno, justamente esto, entender bien su situación y ver cómo podemos apoyarlos de la mejor forma. Totalmente. El objetivo de estos, también el trabajo también de la REIN, la mecánica es un poco la misma, presentar un tema para dar una idea de la complejidad o no que puede tener, que cada uno identifique de su lado, cada país, cada técnico, qué tan cerca o lejos está, si hay iniciado un proceso y requiere acompañamiento más que gustoso, después conversar en forma bilateral para entender mejor la situación particular de ese tema en ese país y ver de qué manera se puede estructurar o pensar un acompañamiento de nuestro lado. Ese es justamente el objetivo de nuestra línea de trabajo en capacitación. Vale, gracias. O sea, entendí que ustedes van a hacer algo más formalizado, con un formulario, una cosa así, y, ¿no? Pues solicita si es el Para caso. detectar primero y luego conversar Sí. con los países para ver cuál es el punto. Por ahí es falta de datos, por ahí es alguna dificultad metodológica, por ahí es una Listo. validación. Vale. Eso es nuestro trabajo. Sí, posiblemente el día de mañana, bueno, al final de la sesión les enviaremos en el chat un breve formulario donde nos pueden indicar si les interesa y posiblemente incluyamos algunas potenciales fechas para reuniones para nosotros ir acomodando eso y ojalá, bueno, avanzar en ese sentido. Pero muchas gracias, Germán, por la pregunta, claro. Vale, gracias. Y veo también que Marco Segovia, tenés la mano levantada. Adelante, Marco. Sí, gracias. Es una consulta de Ecuador, trabajo en el Banco Central del Ecuador, y es un poco una apertura a la discusión de mañana. En una del archivo de Excel tenemos al final las tablas para reportar el comercio de exportaciones e importaciones. Están correlacionadas el sistema armonizado, bueno, los productos que requieren el registro con el sistema armonizado 2017. Quería saber si tienen al 2022 o tal vez si tienen una correlación con el CPC, con la clasificación central de productos. Fíjate, para la categoría que sea de tu interés, en el eje que compartimos tenemos las 3 primeras pestañas o libros, no sé qué nombre tienen los que están por debajo, si vas a compartir, Santiago. Sí. El compilador, que es ese conjunto de tablas de Excel que están interreferenciadas, tiene diferentes colores de pestañita o de tabla. Las 3 primeras son descriptivas, son un súper resumen del manual. Es como un vocabulario y un concepto general para poder entenderlo. Las que le siguen son 6 tablas. Las que debemos completar nosotros son de la A a la E, las 5 primeras. La EPC, que es la del indicador, se calcula sola. Pero para poder apoyarnos a cómo completar o poder hacer algunos cálculos auxiliares previos a ingresarlos aquí, tenemos todas las que siguen. Por ejemplo, en la primera tenemos correspondencia para el código de productos entre nuestro sistema de contabilidad y el estándar de intercambio de datos y metadatos, el estándar internacional, el SDMX, que está por su versión 7 actualmente, si no me equivoco. Y después tenés varias que tienen que ver con, donde dice CORREST, es las factores de correspondencia, por ejemplo, acá entre los códigos de FAO para cultivos y los de la contabilidad de flujo de materiales. Si hay alguna correspondencia que no figura aquí, de alguna categoría en particular, acercanos la consulta y buscamos la correspondencia. Por aquí está bastante completo. Son las últimas 2 pestañas grandes, no están traducidas, están en proceso de traducción, y les comento simplemente que son la HS 2017, que está aquí. Está en proceso de traducción justamente porque está en proceso de revisión si hay una actualización previo a hacer toda la traducción. Verán que son unas 8.000, es eterna, unas 8.000 o 7.500 filas. Es una locura. Entonces, está en revisión si se va a traducir esto a una versión actualizada. Pero creo que la mayoría de nosotros podemos entender a partir de lo que está en términos técnicos en inglés qué categoría es. Pero excelente tu inquietud. Ya, bueno, lo comentaremos más mañana, sí. Que veamos Exacto. comercio. Ok. Exacto. Gracias. No, gracias, por favor. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, sino para no alargarnos mucho más del tiempo agendado, creo que podemos dar final a la sesión del día de hoy. De nuevo agradecerles a todos por su participación, bueno, en esta sesión y en todo el taller.
Y como les comentaba, los esperamos el día de mañana en la última sesión de este taller introductorio a la metodología. Bueno, a la misma hora y podrán unirse con el mismo enlace. Así que agradecerles de nuevo y por supuesto a Javier también por su presentación. Un gusto. Y muchas gracias por las intervenciones y las consultas. Bueno, entonces no queda más que desearles un buen final de jornada, colegas, y ojalá nos vemos mañana. Mañana entonces.